El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en matemática que son los ángulos. Los ángulos son muy importantes en matemáticas y en trigonometría especialmente, ya que en ellos 3 puntos determinan un plano y al determinar un plano entonces se forma un ángulo. ¿Qué debemos saber de los ángulos? Entonces los ángulos se nombran con letras mayúsculas, cada uno de sus vértices. Entonces aquí hay el ángulo, este amarillito lo vamos a nombrar como BCA o también se puede nombrar como ACB. Cualquiera de las dos está bien permitido. Vamos a nombrar el verde, el de 65 grados. El de 65 grados se nombra ECD o DCE, cualquiera de las dos. Aquí tenemos varias propiedades de los triángulos y de los ángulos. Por ejemplo, el amarillo, los dos amarillos son alternos internos entre paralelas. Entonces los ángulos alternos internos entre paralelas son congruentes. Eh, el ángulo, este 30 más 60 pues da 90 grados. Eh, También al sumar 65, 85 y 30 pues me da 180 grados. ¿Qué más podemos saber? Cuando un ángulo no está representado y hay un cuadradito en la parte inferior, significa que es un ángulo de 90 grados. Entonces yo puedo encontrar el ángulo EDC, pues sumando 65 más 90 y el resto es 180, ya que la suma de las medidas de un triángulo es 180. Hay ángulos de elevación, como por ejemplo el ángulo 15 es el ángulo de elevación respecto al cilindro que ubicado en la parte A, o ángulo de depresión que es el 30. Este ángulo de depresión también es referente al ángulo de elevación, entonces también por ser alternos internos entre paralelas, entonces son congruentes. Entonces hay que tener en cuenta esta propiedad de alternos internos para posteriormente mirar los ángulos de elevación y los ángulos de depresión. Entonces recuerden que elevación va hacia arriba y de depresión va hacia abajo. Siempre forman un ángulo respecto a la horizontal, siempre que hay que tener en cuenta la horizontal. Bueno, entonces esas son, también podemos ahí ángulos agudos, son los ángulos que miden menos de 90 grados, y obtusos son los que tienen más de 90 grados. Entonces hay que tener en cuenta. Hay triángulos, cuando uno nombra un ángulo, hay triángulos que que son equiángulos, o sea que tienen todos sus ángulos iguales, es el caso del equilátero. Bueno, porque más adelante vamos a ver. Bueno, entonces todos los ángulos se pueden representar en un plano cartesiano y lo podemos ubicar en una posición normal. ¿Qué significa una posición normal? Entonces un ángulo se encuentra en posición normal si su vértice coincide con el origen del plano cartesiano y su lado inicial coincide con el eje X positivo. Entonces este es un ángulo de posición no normal. El ángulo IOP es un ángulo de posición normal. También puede formar un ángulo PO y hacia el lado contrario de la X. Ahí forma un ángulo que posteriormente lo vamos a utilizar mucho en trigonometría. Entonces, en el plano cartesiano, como ustedes bien saben, el triángulo cartesiano está compuesto en 4 cuadrantes. El primer cuadrante está en el positivo y negativo.
positivo en Y y negativo en X en el segundo, negativo y negativo y positivo negativo en el cuarto. Entonces aquí los ángulos se pueden nombrar. Si vamos en contra de las manecillas del reloj, entonces son positivos. El ángulo alfa es positivo, ese ángulo es 135. Pero si comenzamos a favor de las manecillas del reloj, entonces el ángulo beta se toma como menos 135. Entonces recuerden que si va hacia del 1 al 2, al 3, al 4 será un ángulo positivo, y si va del 3, 2, 1 es un ángulo negativo. Un ángulo se puede nombrar de varias formas. Entonces este ángulo en posición normal podemos tenerlo en cuenta, podemos ser 495. ¿Por qué 495? El verdecito, porque da una vuelta más 90 más 45 grados, entonces por eso da 495. Otra forma de nombrar ese mismo ángulo es comenzando con sentido contrario, entonces aquí el beta, entonces aquí es 90 más 90 más 45, entonces eso da menos 225 grados. Y el ángulo alfa también, como es en sentido positivo, alfa es igual a 135. Bueno, un ángulo tiene su representación puede ser en grados o en radianes o grados, minutos y segundos. Entonces, si yo quiero de grados a radianes, hago la siguiente regla de 3. Un grado son 180, equivale a pi radianes. Con esa regla de 3 la podemos utilizar. Entonces, si queremos convertir 4 pi quintos en grados, entonces recuerde que para aplicar una regla de 3 en radianes debe estar debajo de radianes, y multiplicamos en cruz. Entonces 180 por 4 pi quintos sobre pi es igual a ¿quién? Entonces al hacer la ley de la oreja, al multiplicar, entonces me quedaría 180 por 4 y 4 pi sobre 5 pi. Se cancela el pi, y al multiplicar 180 por 4 dividido en 5, eso da 144 grados. ¿Qué significa eso? Que 4 pi quintos radianes equivale a 144 grados. Otra forma, si nos dan los grados, pues se hace muy similar, hacemos la regla de 3. Entonces 180 equivale a pi radianes. Entonces 60 grados, ¿a cuánto equivale? Multiplicamos en cruz 60 por pi sobre 180. Aquí utilizamos simplificamos. Podemos sacar décima de una vez y luego sacamos sexta, y por eso nos da un tercio de pi. Entonces 60 grados es igual a pi tercios radianes. Otra forma de verlo es cuando nos expresan en grados, minutos y segundos. Entonces con grados pues equivalen a grados más 15 segundos, grados minutos, entonces un minuto tiene 60 segundos, por eso está 60, y 42 es 1 sobre 360. Hacemos toda esa suma y nos da 28,26. ¿Qué significa? 28 grados, 15 minutos y 42 segundos equivale a 28,261 grados. Gracias por atender a nuestra clase de ángulos. La bibliografía estuvo tanto en las imágenes como en la parte final. Agradezco su participación y en una próxima oportunidad nos vemos.